¿Me viene usted? Ay, qué gusto de poder estar de nuevo así semipresencial después de este impas de trabajo a distancia, sincrónico, y para continuar hoy con mucho entusiasmo con nuestro curso de taller de artes dramáticas, con un tema realmente apasionante. Apasionante porque es como el gran centro de control de el oficio de actuar una historia ficticia, que es la memoria emotiva. La vamos a ir viendo a través de los ejercicios que ustedes han preparado con la pequeña, digamos, revisión de las líneas de acción del tema y la escogencia del objeto emotivo. Pero antes de iniciar con las presentaciones, les voy a compartir un recordatorio de un evento muy importante que tenemos mañana, que ya Celeste les hizo saber, este festival de los grupos de teatro de todas las universidades públicas y todos los grupos del TEC. Es dos festivales en uno. Esto es mañana en el Centro Nacional de la Cultura, que es la antigua fábrica de licores, al costado del Parque España, muy cerca de la sede del TEC. El día de mañana tenemos un festival con grupos de todo el país dedicado a esta gran actriz y directora y maestra de jóvenes actores que es Eugenia Chaverri Fonseca y que se va a llamar Teatro Pasión. Durante la tarde va a haber dos bloques gratis con entrada libre de funciones, uno de 2 a 3:15 con 5 grupos de diferentes universidades del país y diferentes sedes del TEC. Ahí lo estoy pasando, pero les vamos a enviar este programa. Perdón. Y tenemos también un segundo bloque que comienza aproximadamente a las 4:15 de la tarde a las 5:25 con otros grupos distintos. El de Teatro Tech, por ejemplo, el Teatro Limón, que por cierto vienen de camino y están en este momento en ese cierre de la 32. Esperamos que logren llegar. Tenemos un grupo de San Marcos de Tarrazú, un grupo de Atenas y finalmente nuestro querido grupo de Teatro Agosto de la sede, que es el anfitrión del festival y estará cerrando el festival. Por tanto, mañana, sábado, en el FANAL o Centro Nacional de la Cultura, perdón, que estoy un poco tocada, como muchos de ustedes se imagino, con estas lluvias. En el Centro Nacional de la Cultura, a las 2 hay una primera tanda o bloque con 5 espectáculos cortitos y a las 4:15 un segundo bloque. Pueden ir a los dos, pueden llevar gente porque es un teatro muy grande y pues les esperamos para tener una experiencia pues muy especial porque es muy difícil poder tener tanto tipo de teatro y temas e historias y todo en una misma jornada y este festival les permitirá compartir eso. Entonces, mañana les esperamos por allá con mucho cariño y mucho entusiasmo. Y bueno, vamos al tema de hoy, la memoria emotiva. La memoria emotiva es el entrenamiento en el juego escénico que hacemos como actores. Ustedes ya lo han hecho. Hoy le vamos a poner base conceptual para ampliar su aprendizaje, pero ya lo han hecho. Ustedes han jugado a que están viviendo cosas que no están pasando, a huir, ¿verdad? Como el esclavo, la esclava perseguidos, a decirle adiós a su gran amor desde un muelle, ¿verdad? Todo eso les implicó meterse en situación, ¿verdad? Cuando yo les digo, se meten en situación, es jugar la historia, ¿verdad? Darle vida a la historia. ¿Y qué herramientas vimos que tiene el actor para poder jugar la historia? Bueno,
Primero tiene un esquema que se llama la línea de acción, que es el que le dice, le permite ordenarse, le dice qué hace principal su personaje en cada momento de la historia, que se divide en unidades, ¿verdad? Si mi personaje en la primera unidad del esclavo o esclava huye, ¿verdad? Yo sé que lo principal que pasa ahí es huir. Cómo huye, si se cae, si viene herido, es parte de la creación personal del actor. Pero yo sé que hay algo principal que pasa en esa unidad. ¿Qué cierra una unidad de la línea de acción? A ver si alguien se acuerda de ese concepto para repasar no solo desde mis palabras. La línea de acción se compone de unidades y, Acontecimiento, profesora. excelente, muchas gracias, Luis. Y acontecimientos. El acontecimiento es aquel hecho o suceso que tiene el poder de cambiar el rumbo de la historia. Si el personaje no se da cuenta que ya no le persigue, tiene que seguir huyendo, ¿verdad? Si el personaje no encuentra su gran amor para decirle adiós, tiene que seguirle buscando hasta que el barco se vaya y queda otra historia, ¿verdad? Entonces, la línea de acción está compuesta de unidades y acontecimientos que son un esquema muy simple. Y sobre ese esquema simple nos montamos para hacer cosas complejas, ¿verdad? Y grandes variaciones. Muy bien. También vimos que el actor tiene la circunstancia dada. ¿Qué era la circunstancia dada? ¿Quién se acuerda? No se acuerda. Muy bien, vamos a repasar. Recuerden que uno para meterse en el juego no solamente sabe la línea de acción, sino sabe quién es su personaje, dónde está, cuántos años tiene, por qué está ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona esclava, era la circunstancia dada es, bueno, es un esclavo, la gente, en qué año está, dónde está el lugar por donde corre, que es una selva, porque es distinto correr por una selva que por un plano, ¿verdad? La circunstancia es todo el antecedente que me permite a mí tener mucha información para meterme en el juego de la historia. ¿Ok? ¿Está claro? Línea de acción y circunstancia dada. Eso lo estoy repasando nada más para que lo tengamos fresquito ahora en el ejercicio que vamos a ponerle vida. Definimos el teatro como una realidad irreal. Todos sabemos que no está pasando y que estamos en nuestra casa, y que detrás tenemos eh, otro mundo, pero a través de nuestra imaginación y del poder de jugar la historia, vamos a hacer que el público haga un viaje con nosotros a algo que no está pasando y que por un momentito le damos vida. Entonces la credibilidad es muy importante. Entre más crean ustedes en su personaje, van a poder tener ese gran poder de hacer que el público les crea y que se conmueva cuando alguno de ustedes decía adiós con gran miedo o con gran intento de convencer a su ser amado de que iba a volver, ¿verdad? Todo eso. Entonces, tenemos un arte que es de una delicadeza. Decíamos que es como una especie de burbujita de imaginación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en este momento donde nuestro escenario va a ser su pantalla, ¿verdad? Y el lente de su cámara va a ser quien nos va a permitir ver su trabajo, tener mucho cuidado de no romper, ¿verdad? Viendo o asegurándonos, ¿verdad? Que a veces a algunos de ustedes les he hecho la observación de que si ustedes se salen de la historia, el público también. Ustedes son los que llevan al público por el camino de la historia. Entonces verifiquen tener sus equipos, su cámara y su posición, de manera que no tengan la preocupación de si se están saliendo de foco y si se salen, no importa, pero no se salgan de la historia. ¿Ok? Eso es muy importante. En los ejercicios de hoy, en algunos de ellos, en el primero que vamos a hacer, van a poder hablar. Evidentemente no hay un texto. Van a jugar improvisando a, en el juego con
nuestra compañera asistente Celeste, que va a ser el otro personaje con el que actúa su protagonista, van a jugar la situación porque quien tiene claro qué pasa en cada unidad de la línea de acción puede jugar el personaje con lo que dice. El día de hoy en eso es importante porque vamos a poder escuchar su voz, ¿ok? Eso es importante para las personas que van a actuar historias o líneas de acción junto con Celeste, que además de la cámara, tengan listo su micrófono abierto, porque si no, no les escuchamos, obviamente, ¿verdad? Y una tercera cosa es que vamos a usar una especie de pequeño recurso de credibilidad que es el objeto emotivo, ¿verdad? Yo escogí de objeto emotivo esta gorra. Ujú. Porque esta gorra para mí, para la profe Alexandra, es una gorra que le pertenece a alguien que quiero mucho, es una gorra que hemos usado, que tiene un mensaje vacilón que dice todo pasa, eh, que tiene una telita suave. Digo, esto tiene una carga emotiva ligada a mi historia, a la historia de la profe, ¿verdad? A mí como ser humano. Pero yo le voy a prestar esta gorra, este objeto se lo voy a prestar al personaje de la historia que elegí. Es un objeto que no es cualquier objeto, está con lo que llamamos una carga emotiva, ¿verdad? No van a tener que explicar la carga que tiene, pero ya es un objeto especial. No es todas las gorras de un escaparate, ¿ok? Entonces, ese objeto emotivo vamos a usarlo como acontecimiento principal, como aquel que le ayuda, y ya vieron las historias, que le ayuda al personaje a hacer ese cierre principal del clímax de la historia. ¿Ok? Como ustedes ya vieron. Ahora lo vamos a repasar en práctico para que quede todavía más claro. Pero cuando hay historias que van a interactuar con otra persona, necesitamos que ustedes, en algunas de ellas, le informen a Celeste cuál es su objeto, porque Celeste está en otro lugar, para que ella tenga previsto que algo que tenga una forma similar y un color similar, para que en el momento en que el objeto se lo pasan al personaje de Celeste, si ese es el caso en la historia, ella tenga algo que recibir y juguemos a la imaginación de que se lo están dando a través de la pantalla. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Línea de acción con unidades y acontecimientos, tenemos circunstancia dada y tenemos lo principal, que es que el actor sabe que el teatro es un arte de la comunicación y que está contando algo sobre un tema y está tomando posición sobre ese tema. ¿Ok? Entonces, estas historias todas tienen un mismo tema. Como vieron en el documento, el tema es la adversidad. A mí me parece muy lindo haber recopilado todas estas 11 historias. Vienen de estudiantes de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país. Todas le pasaron a estudiantes del TEC que yo conocí en este curso. Unas historias son de cosas que les pasaron antes de entrar al TEC, otras mientras eran estudiantes y otras al finalizar o incluso años después de estar en el TEC, como la enseñanza de la derrota o amnesia, que son historias que le sucedieron a estudiantes que ya se habían graduado. Pero todas tienen en común el mismo tema, que es la adversidad. ¿Por qué la profe escoge este tema? Porque la adversidad es uno de los temas más importantes en los cuales tenemos que entrenar nuestra humanidad, ¿verdad? A nadie nos gusta la adversidad, ¿verdad? Pero la historia, el camino, la línea vital de nuestras vidas, ahí tiene un conjunto de adversidades esperándonos. Hay unas grandes, demoledoras, hay unas chiquitillas y tontas, pero hay adversidad, porque toda vida humana tiene que enfrentar esas cosas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de adversidades, adversidades que tienen que ver con la interioridad de uno, como en la beca, ¿verdad? Que uno
de repente desarraigarse de su país, de su familia, de la gente que ama para ir tras su futuro, duele, desgarra, ¿verdad? Como a algunos de ustedes les ha tocado venirse del lugar donde nacieron para poder venir a la U, ¿verdad? Hay adversidades que nos la causan gente que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, un amigo o miembro de la familia con una adicción, como el alcoholismo, como escogieron muchos de ustedes. Entonces, las adversidades en la línea de la vida no las podemos evitar. Es más, tampoco las podemos evadir. Hay que darle la cara porque están ahí presentes. Hay que atravesarlas. Pero hay muchas formas de atravesar la adversidad. Y tal vez el teatro es una de las herramientas más interesantes, como veíamos cuando vimos por qué estábamos estudiando artes dramáticas en una universidad tecnológica. El teatro es una herramienta, como veíamos, muy importante para ponerse en los zapatos de otro, para empatía, para aprender adaptación emocional, control emocional, lo cual no significa que a uno no le importe o no le duela, significa que uno sabe que tiene recursos para atravesar la adversidad. Se ha preguntado y preparado hoy que no está la adversidad para poder saber que ahí está y que uno tiene herramientas para atravesar esos momentos de la vida. ¿Ok? Entonces el teatro es como un laboratorio de historias humanas y privilegiado porque todos sabemos que no nos está pasando, pero mientras las vivimos y las compartimos, aprendemos algo sobre las vetas y las capas del alma humana, de la subjetividad humana, de otras historias que nos permiten entender más. Primero, que a toda persona le sucede adversidad. Y segundo, ¿qué herramientas pueden ayudarnos a atravesar una adversidad? Muy bien. Tema, premisa, ¿qué quiere decir la historia sobre ese tema? Y tesis. Todas estas historias tienen como tesis un evento, un acontecimiento de la historia que permite que la persona tome conciencia de que tiene herramientas para atravesar la adversidad, ¿verdad? Ustedes ya vieron las historias, no todas tienen los mismos matices, así que las vamos a ir repasando muy brevemente conforme vayan pasando cada uno de ustedes. Pues bien, y sin más preámbulo, vamos a empezar con una historia livianita, porque hay adversidades chiquitillas, ¿verdad? Bueno, esta podría no ser tan chiquitilla, pero es cuando a uno se le olvida algo que uno aprecia mucho, ¿verdad? En un lugar donde hay gran riesgo de perderlo, es la parada de bus. José David escogió la parada de bus. José, Sí, profe, así es. bienvenido, vas a abrir los ejercicios. Qué miedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? José David, en el espacio donde estás, necesitas, acuérdese de la condensación del espacio que tiene la escena. Necesitas estar sentado en un lugar que va a ser la primera unidad que sucede en la parada del bus. ¿Ok? Y luego levantarte de ese lugar a, a otro lugar, pone una silla, pues será 1 metro de distancia, para marcar que te estás montando en el bus. ¿Me explico? Listo, listo. Ok. Celeste va a ser la chofera, pero en este caso va a representar el papel de un hombre que es un chofer que es un personaje muy particular que encontramos mucho en nuestro país, que es un señor que parece muy gruñón, muy cascarrabias, ¿verdad? Pero que en el fondo es una persona muy, muy buena persona, pero hay que oírlo, ¿verdad? Cuando uno lo tiene que convencer de algo, porque esta historia te va a llevar a convencer al chofer de la comunidad de tu personaje. ¿Cómo se le llama el chofer que va a ser Celeste? Inventémosle un nombre, José David. Híjole, no sé. Roberto. Don Roberto, don Roberto. Este, don Roberto.
No va a ser esa hermosa muchacha que es Celeste. Celeste va a actuar un viejillo gruñón, ¿ok? Que es don Roberto, que es el chofer y es el dueño del bus, y es una carcachilla, porque en la comunidad donde vive tu personaje, el estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, es una comunidad, no está remota, pero solo entra hasta la comunidad un bus que sale en la mañana y otro al mediodía. O sea, solo hay dos buses para poder salir de la comunidad. Entonces, usted hoy tiene examen de una materia que usted se ha matado hasta las 3 de la mañana. O sea, su cerebro, el del personaje que se llama como José David, pongámosle otro nombre. O ponerle ahí, Julián, profe, puede ser. Julián. Julián, el estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, entra en la primera unidad a la parada, viene temprano, viene con ese estado medio extraño de cuando uno no ha dormido mucho porque se acostó a las 3 haciendo prácticas y exámenes viejos de una de esas materias espeluznantes como física o cálculo o algo así. ¿Verdad? Y viene como mal dormido, pero temprano, como un soldado, como son los del TEC, ¿verdad? A sentarse en la parada, a esperar que don Roberto no se le eschoche el motor de... Don Roberto tiene un bus de esos que se llaman como Laura Vanessa o algo así, ¿verdad? De esos buses como viejillos, cuídelo como suyo, con una Santísima Trinidad, esos buses del tiempo de antes. Y finalmente, en la primera parte, está con ese estado esperando a don Roberto y estás repasando mentalmente un ejercicio que te costó y que le tenés miedo a no acordarte cómo hacer, la fórmula, y de repente el blancazo. Eso le pasa mucho a las personas que no han dormido bien porque el cerebro está deshidratado y desoxigenado, ¿verdad? Por la falta de sueño. A todos nos ha pasado. Y resulta que entonces el personaje de Julián decide abrir el bulto, sacar el objeto, pone el objeto que lo llevaba ahí para otra cosa, es un objeto muy importante para Julián, lo pone al lado para sacar el cuaderno y revisar cuál era el procedimiento. Y en eso está Celeste cuando aparece don Roberto con el bus pitándole y regañándolo que lo va a atrasar. Julián tiene que recoger todo en carreras y finalmente se sube el bus y ya va tranquilo. Y a los 100 metros toma conciencia de que dejó el objeto. La adversidad y es el riesgo de perder ese objeto. ¿Okay? Por eso es muy importante que como público José David, el actor nos permita darnos cuenta de que dejó eso ahí, ¿ok? Listo, Entonces profe. viene la unidad de la negociación con don Roberto, que no es fácil, don Roberto, ¿verdad? Usted le tiene que convencer de que pare el bus, lo deje bajarse, lo espere, porque después, ¿cómo se va al examen? Usted no tiene plata para pagar un Uber a Cartago. Lo espere y lo lleve otra vez, ¿verdad? Entonces usted va a usar su mejor capacidad de convicción con este señor que lo conoce desde que era chiquitico y conoce a su familia y todo, porque es el único chofer del bus. ¿Ok? Finalmente, don Roberto va a ceder. Pero usted tiene que luchar, ¿verdad? Celeste es la que va a decidir en qué momento ya es suficiente, ¿verdad? Usted baja del bus, o sea, se baja de donde está hablando con don Roberto, hace una caminatita para comunicarnos que volvió corriendo a la parada y ahí está el objeto. ¿Ok? Esta es una historia con final feliz. O sea, no pasó ninguna persona desconocida y se llevó tu objeto, o en este caso el objeto que le vas a prestar a Julián para contar la historia. ¿Está claro? Creo que sí, profe, creo que todo claro. Muy bien. Entonces ponemos la cámara Que voy a ver y, entonces ocupaba como un asiento aparte para hacer claro, unos uno es la salvos. parada y otro es el bus, Ok, ¿verdad? voy a, Ajá. voy a poner esa silla que sea como si fuera el bus y voy a poner esta que sea como si fuera la parada. Excelente. Excelente. Muy Ok, bien, muy está bien. bien. Listo, Celeste. Sí, lista. Ok, vos entras con tu cámara cuando ya veas que él puso el objeto que va a dejar abandonado en la banca de la parada. ¿Ok?
Toda la primera parte está solo con un sonido de diegético, de pajaritos, de la parada de siempre, y tratando de contarnos cómo venís a las 3:40 de la madrugada, o sea, hace 2 horas. Muy bien, ¿estamos listos? Se Todo listo. mete en personaje y comenzamos en 1, 2 y 3. Hombre, man, qué sueño, pero qué cansancio. Bueno, sí, falta un ratillo, ¿ah? Que me da tiempo de repasar esta hora que venía pensando yo. No, es que cálculo tras de eso. Sacamos aquí la botellita, obviamente, muy importante. Y lo más importante, usted me va a dar fuerzas hoy, usted me va a dar fuerzas. Vamos a ponerlos aquí, no se me vaya a caer ni nada. Y yo creo que sí, 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 más o menos el tiempo. Vamos a ver. Esta vara. Ay, madre, qué sueño. Ok, vamos a ver. No, esto sí, esto sí, esto ya está. Ya está. Pip, 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 pip. Uy, no, pero ¿cómo llegó tan Muchacho, pero temprano? ¿Cómo súbase. llegó tan temprano? Rápido, ¿Cómo llegó tan rápido, que es que no temprano? tengo tiempo. No puede ser. Voy a Suave, suave, apurarme. suave, 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 suave. Muchachos, que viene de verdad mucha presa. Apúrese, Tome, apúrese. tome, 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 tome. Aquí está. Uy, no, no puede ser. Suave, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó un objeto. Por favor, vea, le doy este rojito, le doy ese rojito, le doy ese rojito y Más, me deja bajarme el ¿cómo brazo y se le le. ocurre? No, yo tengo, no, es que tengo. Por favor, no sea así, por favor. Por favor, No, no, por no, es favor. que vea, yo de verdad no puedo, no puedo. Necesito continuar, perdón. Le doy otro, le doy otro, le doy. Vea, creo que aquí tengo un menudillo, por favor, un No, 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 toquecillo. no, no. Rápido, rápido, No, no rápido, puedo rápido, dejar a rápido, la rápido, demás gente rápido, rápido. esperando. Vea Por lo favor, lo tarde que voy a necesito, me va a ir llegar. mal en el Deja examen, la me va a ir hora mal en el que es, no examen, por puedo, no favor. puedo. Me va a ir mal, en serio, por favor. Un toquecito, rápido, corro, Ay, muchacho, es que cómo se le ocurre que yo voy a dejar corro, corro, esperando voy, a la voy demás gente corriendo. si ya con usted me Rápido, atrasé. rápido, rápido. Yo sé, yo entiendo, pero porfa, en serio. Sí, pero ¿qué es Pero lo que dejó que es tan importante? es que es un amuleto y tengo un examen y en serio, ¿Cómo? si Con no un me va a ir amuleto. mal. No, 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 no. Por ¿Cómo que favor, ese por chiquito con favor, un por favor, amuleto por me viene a favor, joder el día? por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que Vea, le dejo el tiene bolso tanta aquí rápido, prisa? voy, lo rejunto y voy. Voy, rápido. Ay, pero vea, va así porque Sí, si sí, no, sí, sí. Aquí dejo el bolso y todo para que vea. Aquí dejo el bolso, un ay, toquecito, un muchacho, toquecito. por Dios. Bueno, vaya, corra, corra. Ay, ¿dónde está? Ay, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Bien, bien, güey. Qué suerte. Ya, ya, aquí está, aquí está. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, chiquillo, vea, que le vaya bien Listo. en el examen, ¿o yo? Más Gracias, vale gracias, que ese gracias, gracias. objeto de verdad valga la Sí, suerte, sí, sí, porque si no sí. nos Sí, sí, atrasamos sí. todos. Sí, 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 sí. Gracias, gracias, gracias. ¡Bravo! Estupendo, muchas gracias, fabulosa Celeste haciendo Don Roberto y estupendo José David. Me Costó, profe, casi comenta no me deja el bajarme. ejercicio Viviana. Hola, voy, profe, es que desde el teléfono. No, que la verdad es que creo que estuvo bastante bien. Creo que fluyó bastante natural, me pareció. O sea, como que no, sería que José, o bueno, en este caso Julián, ¿verdad? O sea, estaba como llevando la conversación normal, ¿verdad? La verdad es que me dio mucha risa, la interpretación de Celeste, o sea, me pareció como muy, muy divertida. Y no, creo que estuvo bastante bien, hasta parecía, preparada y todo, la verdad. Creo que fue un muy buen trabajo. Muy bien, sí, comparto totalmente. Vean qué poder más grande tiene cuando tenemos interacción con otra persona. Ahora vamos a ver otros ejercicios que son individuales, que no hay interacción y había libertad de escoger. Pero qué interesante que es cuando uno tiene un otro que convencer que el objeto que era el objeto de la suerte era súper atinado para la historia de Julián. Lo hiciste con una gran intensidad y yo te creí todo. Nada más te recomendaría una pequeña cosa. Eh, Cuando uno está actuando solito en la primera unidad, que venís diciendo que te morís de sueño, que todo eso, hiciste mucho soliloquio. El soliloquio es contar los pensamientos, ¿verdad? Ay, qué sueño, y ojalá que no sé qué, y ahora ya tengo todo listo.
La mayor parte de eso te resultó muy bien, muy creíble, pero yo le quitaría un poquitito. No hay que contarle todo al público, porque a veces eso le quita un poco la energía al actor para vivir la historia, ¿verdad? No fue este el caso. Creo que estamos enfrente de un ejercicio muy, muy bien jalado, pero creo que hubo demasiadas palabras hablando solo en la parada, ¿verdad? Y entonces eso a veces como que dispersa un poco la energía del actor. Lo que tenemos que ver es alguien mal dormido que llega y pone el chunche ¿verdad? Pero estuvo estupendo. Te felicito porque realmente es un gran inicio para esta jornada. ¿Qué es lo que hace el personaje? El personaje recuerda, en este caso, las memorias de José David, de cuando ha estado mal dormido, cuando de repente tiene algo que le importa y tiene que pelear por eso, ¿verdad? Esas memorias, emociones de José David, se las está traspasando al personaje que no existía, que se llama Julián, y que en este caso, en el momento en que José David le prestó su capacidad emotiva, le dio vida a Julián. Así que nos permite ver ese concepto de transponer la historia, ¿verdad? Uno le presta, cuando uno juega un personaje, lo que hace es jugar a cosas que están en su memoria, que uno ha sentido. No todo lo que uno le toca vivir en las historias, uno lo ha sentido directamente, porque la imaginación es un terreno mucho más grande que la realidad, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, todo lo que ustedes han visto en películas, en libros, en otras obras de teatro, lo que les ha hechizado metiéndose en la ficción, ya ahí está en su memoria. Ustedes saben lo que es correr como locos llevando un mensaje que es de vida o muerte en una guerra, ¿verdad? Porque vieron X, ¿verdad? Ustedes no han vivido directamente eso, pero lo tienen porque lo vivieron a través de otra historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vivimos aquí? Que José David creó el personaje prestándole algo que está en su memoria, pero no solamente como una película que uno vio, sino volviéndolo a sentir. Eso se llama evocar. Ajá. Uno juega a que está volviendo a sentir eso que está en su memoria y le presta al personaje su memoria dándole vida. Entonces, evocar y transponer. Te quedó estupendo, José David, te felicito Gracias, y profe. vamos a continuar con dos individuales. Van a trabajar simultáneamente, dos personas que eligieron el rol. Mi querida asistente maravillosa, estuviste fantástica como chofera. Me llama a dos personas de robo. A Camila y a Jorge Andrés. Ok. Camila y Jorge o José Jorge. y Jorge Andrés. Camila y Jorge Andrés van a actuar historias también de estudiantes de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país. Les cuento un poquito de circunstancia dada de cómo era este personaje del TEC en la realidad. No, dejen la cámara, no importa, corazón. Esta persona era de un nivel de exquisitez, ¿verdad? Era una persona que le gustaban las cosas muy buenas, tenía el mejor celular, la mejor cómputo, y era una persona con medios limitados, pero era una persona que buscaba todas las ofertas, planeaba, podía pasar 6 meses haciendo asistencia para acumular, para comprarse la tenis o el perfume. Era lo que se llama un buen consumidor. En una sociedad donde todo nos manda a llenarnos de cosas que no necesitamos, ¿verdad? A veces eso es una cosa cultural que tenemos que cuestionar críticamente, ¿verdad? Porque hay como una especie de impulso frenético a comprar sin preguntarnos muy bien si eso lo queríamos o no. Incluso hay gente que sale a ver qué compra, ¿verdad? Este personaje era lo opuesto. Era una persona súper organizada con sus recursos y eso es lo que esta misma persona llamaba un buen consumidor, porque era estudiante de ADMI. Un buen consumidor era el que encontraba la manera de ajustar sus limitados recursos para tener lo mejor, ¿verdad? Y hacía los planes para eso. ¿Qué pasa con este personaje? Era un personaje que venía de afuera, alquilaba un aparta con un grupo de compas
Y un mal día, porque este es un mal día, vemos al personaje que llega del TEC, el aparta está solo, es de esos apartas que tienen una zona común de cocina, sala, baño y todo eso, y los cuartos separados. El personaje llega, la primera unidad vemos al personaje llegando a la puerta de su casa y ve toda la cerradura y el llavín roto, ¿verdad? Ya el personaje sabe lo que le espera. Esta es una adversidad fea que desgraciadamente muchos de nosotros hemos pasado o tendremos que pasar, donde nos sentimos, pues, no solo agredidos, ¿verdad? Porque perdimos cosas que no nos es fácil reponer, sino que además se siente uno como un poquito como invadido en su privacidad, como que alguien tocó sus cosas, ¿verdad? Hay una sensación de, de vulnerabilidad, ¿verdad? Y de ira y de enojo, de por qué, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio que lleva a lo que se llama un crescendo, como en música, ¿verdad? El personaje primero vive el susto, en la primera unidad se metieron, necesitas el teléfono y el bulto porque venís del TEC, llaman a la policía. Llamen siempre primero a la policía, ¿verdad? Porque a veces uno como que se ataranta y en el susto llama a la mamá o a la tía. No, ¿verdad? Es a la policía para que vengan y no enfrenten, gente que no conocen y que no saben si están locos, si están drogados, si son resentidos, si son personas peligrosas, ¿verdad? No defiendan las cosas, chiquis. ¿Quién más va a actuar con Camila? Que la veo ahí solita, a que me acompañe la otra persona y poder interactuar por lo menos visualmente con la otra persona que va a actuar simultáneamente con Camila. Celeste, me lo llamas a Jorge Andrés. Entonces, el personaje tiene una adversidad que es un robo, ¿verdad? Yo voy a hacer este pequeño apartado de algo que ustedes ya saben, pero no importa. A mí me gusta mucho repetirlo, porque siento que de alguna manera esta historia nos permite aprender algo muy valioso, que es que las cosas, sí, son cosas, ¿verdad? Si ustedes se ponen, les toca en una parada, que alguien les pida la billetera o el bulto o el celular o todo junto, ¿verdad? Dénselo. No se pongan a defender cosas, ni huyan, den todo, porque ustedes son irreemplazables, ¿verdad? Su mamá me va a agradecer que yo les diga esto, ¿verdad? Y desgraciadamente, ya ha pasado. Un estudiante del TEC, de la carrera de Ingeniería en Computación, hace 4 años, venían saliendo con un grupo de compañeros del Paseo de las Flores, y en la parada del Paseo de las Flores pasó un tipo y con un cuchillo les pidió los celulares y las billeteras, y este muchacho no quiso dárselos y se murió en una parada de bus a las 10 de la noche un sábado. Un muchacho brillante, ¿verdad? Por defender un celular, ¿verdad? No defienda las cosas. Desgraciadamente, estamos en tiempos adversos, en tiempos donde hay personas cuya lógica es desconocida, su control de los impulsos es muy pobre. Entonces no corran ese riesgo, ¿verdad? Lo más valioso son ustedes y su vida. Así que no enfrenten personas que no saben quiénes son ni si están locos o drogados. Y el personaje que van a hacer, ¿dónde está Jorge Andrés? Ale, ¿podemos pasar a Luis Ajá, Arturo? Es que me dice que va de camino a la casa, entonces, ¿qué ok, hago? entonces Luis, perfecto. Entonces, Luis Arturo, vas a hacer este ejercicio simultáneo con Camila, igual que hicimos el esclavo y la despedida. Este personaje no hizo eso, ¿verdad? Si bien llamó en la primera unidad, se da cuenta, el acontecimiento se metieron, llamó, le dijeron no entre, y el personaje está con mucha angustia de que le hayan robado sus cosas y decide entrar, sin saber si todavía están adentro, sin saber qué se va a encontrar, ¿verdad? La bendita suerte lo protege o la protege, y ya se fueron. Pero lo que encuentran, revuelvan un poco el espacio ahí, porque donde el personaje entra a su cuarto, todos revolvieron, lo botaron, la cama está desordenada y busquen por lo menos 3 cosas. Cosas no las tienen que decir ni nada, pero no está la compu,
no están las tenis buenas, no está el perfume que les costó un ojo de la cara. Digo, hay tres cosas que ustedes se van dando cuenta que de lo que les costó tanto no está. Y les va agarrando un ataque de... Es muy interesante la mezcla de emoción, porque cuando uno descubre eso, uno siente mucho enojo, ¿verdad? Es un crescendo de ira, de enojo, ¿no? Pero simultáneamente siente muchas ganas de llorar, ¿verdad? Mucha tristeza, mucha vulnerabilidad. Entonces, lo que necesitamos acá, mezclar en las emociones, es cuando uno se ha sentido sobrepasado porque alguien le hizo algo feo y que uno no se buscó. Esa es un poco la memoria emotiva que vamos a evocar aquí, ¿verdad? Ale, Entonces, primera unidad, la llegada, el acontecimiento, decide entrar, se encuentra el caos y descubre que todo lo que tenía no está y ¡pum! Aparece ese objeto. Ese objeto, déjenlo tirado por ahí, no es un objeto valioso económicamente, al menos para los ladrones, pero para ustedes ese objeto les recuerda que ustedes son mucho más que las cosas que les acaban de robar. Que le van a prestar a su personaje esa carga emotiva del objeto que eligieron. Ese objeto no tienen que explicar por qué tiene esa capa de muchas adversidades. Así que ese objeto es como si se tomaran un tranquilizante, ¿verdad? Y les devuelve la fuerza. ¿Estamos? Ok, van trabajando simultáneos y terminan uno primero que la otra o la otra primero que Luis, no importa, se quedan ahí esperando que el compañero termine, están trabajando, son dos historias separadas, no interactúan ni nada de eso. Ale, ¿Ok? perdón. Ajá, No sé si metemos a uno más porque di mientras llega el otro para que no haga el siguiente el robo solo. okidoki, Ok, entonces metamos a ¿quién está? Anthony. Yo, profe. Anthony. Es que dice hola, tu Ah, pantalla. sí, sí, es por la cuenta. Yo creo que está como Nosotros rara. vamos a No sé. hablar, Hola, hola. profesora, podemos hablar sobre la actuación. Sí, tenés toda la razón, pero entonces vete dormir y no te entendí. ¿Qué decía Luis? Si podemos hablar de la Sí, actuación. claro. Pueden hablar, pero recuerden que están solos. Pueden hablar, pero como le decía antes, al magnífico ejercicio que nos hizo José David, no se excedan, no se preocupen de contarlo todo, vívanlo. Lo principal es que lo vivan. Si quieren, pueden hablar, pero como están solos, ¿verdad? Bueno, en la llamada a la policía sí tienen que hablar, obviamente. ¿Ok? Necesitan marcar una condensación del espacio del lugar de ingreso desde el cual ven la puerta rota, luego la llegada al cuarto y luego el lugar del cuarto donde se van a sentar, a que ese objeto que les recuerda que ustedes son mucho más que las cosas, les genere el salir de ese personaje. Camila, no se nos vayan. Se ponen en posición de inicio, van simultáneamente. Ok, ya estamos, ya te tenemos, Cami. Listo. Ok, se paran en la posición de inicio, por favor, y comenzamos en 1, 2 y 3. No puede ser. Y nos llevaron a la policía. No, tengo que llamar. No, no puede ser. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo duran? ¿Aló? ¿Cuánto Ya, dura sí, para llegar? policía. ¿No es que me robaron? Que está No la puede ser puerta esto. del apartamento rota y no sé qué hacer, no sé si entrar, creo que se metieron a robar ¿Cómo que van a y seguro durar los ladrones están ahí 30 minutos? cerca. Esto es urgente. Oh, pero ¿cómo no voy a entrar? ¿Qué pasa con todo mi dinero? No puede ser, No, no es que yo soy puede ser. estudiante.
Bueno, por favor hagan el reporte. Vengan lo más rápido que pueda. Esta es mi dirección. Ahí se las envío. No, no puede ser. Cosas. Qué curioso. No se llevaron esto, que para mí siempre estuvo conmigo en momentos buenos y malos, pero para ellos no les pareció valioso. Tal vez esto sea una Estupendo. señal. Regrese con nosotros y me comenta el ejercicio, José David, por favor. Bueno, profe, yo creo que eh, pude ver como varias, o sea, estuvo muy chido porque cada quien lo hizo muy diferente, al menos en la parte, en la interpretación de Camila, hubo Quédense ahí, chiqui. mucha Perdón, conexión. Anthony y Luis, para que José David los pueda ver y saber a quién se refiere. Seguí, por favor, corazón. Sí, está bien. Por ejemplo, Camila tenía mucha conexión con el espacio, las cosas, o sea, yo como esa conexión que tenía ella con su cuarto en ese aspecto que fue muy, como muy puro, se sintió mucho la preocupación y la frustración del hecho. Anthony, la verdad, era Anthony, es que no me acuerdo. Sí, Anthony, Ah, ok, Anthony me gustó mucho la forma en la que, digamos, en una la situación, próxima eh, sí sola. sí, sí, hola. Em, en esa situación al menos tuvo mucha compostura, pero sí se notaba como igual esa frustración y eso me pareció muy especial. Y aparte de Luis, me gustó mucho la conexión que tuvo con el objeto o la forma en la que lo representó, porque ese abrazo se sintió muy puro y no sé, me gustó mucho cómo lo actúa. Estuvo muy chido. Magnífico tu comentario, José. Magnífico porque me dejaste muy poquito que decir, pero estuvieron estupendos. Sí, yo les recomendaría a Luis que no haga tan cortitas las unidades, porque las hiciste muy rápido. Entonces la historia, como viste, terminó en la mitad del tiempo de tus compañeros, ¿viste? Este, Sí, vos señora. descubriste el objeto muy rápido, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, usted tiene una gran verdad interior, ¿verdad? Usted pudo haberse enojado más y descubierto, ay, no está esto, no está lo otro, como desarrollar más la segunda unidad. Eso se llama modular el tempo, ¿verdad? ¿Cuánto debe durar una actuación? Lo que necesite la historia para que el público la viva con vos. Y si vos la durás muy cortito, a veces corremos el riesgo de que el público no entienda bien la línea de acción, porque estuvo correcta, pero muy rápida, cada una de las unidades. El objeto es una belleza, ese libro con esos muñecos, y coincido con José David que tenía un gran poder. Ya te doy la palabra, Alia. Tenía un gran poder y era una poesía, verte agarrado, abrazado a ese objeto que te dio como, como que te tranquilizó en frente de estar viviendo la pérdida de tus objetos por el robo. Así que fue un momento muy poderoso, tu mejor momento del ejercicio. Este, Camila, entonces, ubicábamos, no se te veía la cabeza, ¿verdad? Por eso cuando preparan ejercicios, pídanle a alguien tal vez, porque la intensidad estuvo buenísima, pero sobre todo en la segunda unidad, donde estaba descubriendo todo el desastre que dejaron en el cuarto y gritaban, mi dinero, wow, fue demasiado fuerte, pero veíamos nada más la parte
de abajo de tu cuerpo. Fue un ejercicio cargado. Yo sentí que me transmitieron tanto Camila como Anthony, me transmitieron tanto enojo y tanta frustración y tanta desolación, ¿verdad? Fue muy fuerte. No vi tu, vamos haciendo vivir la historia. Entonces, mostrar el objeto para que el público también vea qué es ese objeto que te está dando la salida, digamos, el recuerdo de que sos una persona que va a atravesar esto, igual que muchas adversidades. Entonces, no vi el objeto ni de Anthony ni de Camila. Entonces, es un poco raro porque no lo vi. Anthony, mm, lo narraste el objeto, esto no se lo llevaron, ¿verdad? Pero la presencia del objeto en la visualidad para el espectador hubiera dado mucho más fuerza. Creo que el ejercicio lo hicieron súper logrado. Lo principal fue que se metieron en esa cosa de tan terrible que deseo que no sea una adversidad que hayan vivido o que les esté esperando. Pero si es así, lo importante son ustedes, no las cosas. ¿Ok? Clap, clap. ¿Qué quería decir Alía? Querida. Fue sin querer que levanté la mano, pero disculpe. Ah, no era nada. Ok, perfecto. Continuamos, querida Celeste, con un ejercicio. ¿Tenemos la enseñanza de la derrota por ahí? ¿Quién la va a hacer? Sí, Jason. Jason, ¿estás ahí? Ale, perdón, yo había puesto un orden en el grupo, de acuerdo a lo que Oh, usted me no. había dicho. Oh, Sí, no, de ay, pero entonces yo lo estoy transgrediendo. ¿Qué habías puesto, corazón? que después del robo seguían los del alcohólico, pero no sé si lo quieres cambiar. Hagamos este que es el único con interacción como para dar un poco de aire y después seguimos con los alcohólicos. Ok, ¿Ok? perfecto. Por favor. Jason, are you there? Jason, no está Jason. Celeste, la perseguidora. Sí, ya Profe, vi. sí estoy aquí, perdón, es que estoy desde el teléfono y estoy dándole y dándole y dándole al botoncito, pero no sé por qué, solo cuando lo hago pequeño, creo que ahí me tienen que Ahí estar ya viendo. pasó la maravilla. Ahí te veo, Jason. Lo que pasa es que yo no, bueno, no importa, lo voy a poner, voy a separar. Bueno, Ok, mientras Jason se organiza, este es un ejercicio lleno de ternura y le sucedió a una persona estudiante de la Universidad Tecnológica más preciosa del país. Años después de que ya se graduó, es una persona profesional, súper responsable, que aporta mucho a su trabajo, a su vida y a su país, que es lo que esperamos todos llegar a ser, ¿verdad? Pero es una persona que mientras tuvo su vida universitaria y antes, desde del colegio y la escuela, era una persona que era una gran deportista. O sea, le encantaban los deportes, de hecho, estuvo en todos los equipos, o sea, es una persona que le encanta el deporte. El deporte que escogimos es el fútbol, Jason. ¿Sí? Ok. sí. Bien. Entonces, Jason va a hacer el papel de, pongámosle un nombre al personaje, para hacer la transposición. Se va a llamar mi personaje, el personaje principal, eh, vamos a llamarlo Ramón, Ramón. Ramo, Ramo. Ramón tiene una hija que la va a actuar Celeste. Vamos a pensar que Celeste tiene el nombre de la hija de Ramón. Es, vamos a ponerle nombre a la hija también. La Chilindrina.
No, porque eso es como denigrarla. Vos Ay, ¿por le puedes qué? decir ternurita, chilindrinita de mi amor o algo así, pero que tenga un nombre. Usted va al registro a inscribir a su hija como la chilindrina y lo devuelven por Sí, hacerle esa vamos a, humillación a una bebé. Ah, vamos a llamarle Azul. Azul es un nombre bonito. Azules, es un nombre maravilloso. Bien, usted tiene una relación muy linda con su hija, porque además desde chiquitilla, la Huila es una gran deportista y fiebre del fútbol. Es más, es la estrella del equipo de su división de la edad que tiene, que son 8 o 9 años. Celeste, Celeste y Azul, qué enredo. El personaje que va a ser Celeste, que es tu hija, van a ver cómo se actúa, no así como chilindro, no, ¿verdad? Eso es hacer como una parodia, una burla de los niños. Y actuar un niño cuando uno tiene otra edad, es tratar de meterse en cómo piensa y siente un personaje de un niño, que es con una gran intensidad y una gran pureza, ¿verdad? Van a ver ahora la propuesta que nos va a entregar Celeste. ¿Qué pasó en la historia de Ramón y Azul? Bueno, hoy vienen del campeonato interescolar donde el equipo, donde Azul es la estrella, es como la Messi que mete todos los goles, perdió. Y perdió por un penal que falló Azul. Aquí lo que vemos es un tipo de adversidad muy interesante, porque es cuando le pasa algo que uno sabe que le duele mucho a alguien que uno quiere mucho. Y uno quisiera agarrar ese dolor y echárselo al lomo y tranquilizar a la persona que uno para tratar de ayudar a que alguien que uno adora, que uno quiere mucho, ¿verdad? Atraviese la adversidad de haber perdido el penal y en este caso de estar viviendo una derrota. Entonces, cuando Azul, en vez de subirse al podio de las medallas de oro, se subió con todos los otros chiquillos a que les guindaran la de plata, usted veía que esa chiquita estaba a punto de soltar el llanto. Esa es la circunstancia, pasó antes. Salieron del partido y ella viene apretadita, usted le dijo que fueran a la Mac a comerse una cajita feliz y dijo que no, que se fueran para la casa ya, ¿ok? Primera unidad, lo que vamos a ver en la historia es cuando llegan a la casa. Ok. Ella entra soplada al cuarto y le dice a usted que se vaya, que no quiere hablar de eso y usted siente que tiene que decirle algo, pero no sabe qué, cómo la saca de ahí, ¿ok? Entonces, en la segunda unidad, que es la grande, usted se va a sentar con Azul y con sus palabras va a tratar de explicarle por qué la derrota enseña mucho más, aunque duele, que las victorias. Eso es muy importante como adversidad para las personas estudiantes del TEC, porque mucho de lo que nosotros nos hemos encontrado es que en el TEC tenemos puras estrellas, puros Messis, puras azul, ¿verdad? Y cuando en el TEC les dan por la madre en el curso de física o de cálculo o de lo que sea, porque sí, es un nivel muy exigente a veces, se frustran tanto, como decía mi abuelita, que al mejor mono se le cae el zapote, que se desestructuran, ¿verdad? Y que sienten que son tontos y que no pueden. Yo creo que revisar muy bien cuando a uno le salen mal las cosas en el estudio, en el trabajo o en la vida, ¿verdad? No necesariamente es una situación adversa mal, ¿verdad? Es una situación que te permite aprender algo, ¿verdad? Te permite ser humilde, mm, tragar grueso, y que te permite sobre todo insistir. En el TEC ustedes se van a graduar si hacen la capacidad de tragar esa frustración, esas adversidades, esas cosas que las dan las malas notas y no esperar siempre tener buenas notas. Eso es un apartado sobre esta adversidad. Bien, entonces estamos listos. Vamos a posición de inicio. Usted saca ese objeto que tanto a usted como a conoce.
y nota puede ser importante. Se quedó con, no, ok. Bien, ¿estamos listos? Se ponen en posición de inicio y Profe, perdón, nada comenzamos más en, una pausa rápida. ajá, Es que al final se quedó pegado un poco. El objeto bueno, yo ya lo tengo listo y ella también, entonces es nada más de actuarlo, ¿cierto? O sea, no tengo que enseñárselo ni nada. correcto. Listo, listo. Ok, Listo. iniciamos. En posición de inicio y comenzamos en uno, dos y tres. Yo ya no quiero volver a jugar. Ay, ¿cómo es posible? Tonta. Ay, por mi culpa perdieron. Por mi culpa no van a poder jugar. Ay, no. ¿Y, y si, y si ya no vuelvo a jugar? Sería mejor para el equipo. Sería mejor para todos que yo no vuelva a jugar porque de por sí soy malísima. Si hubiera sido bueno, hubiera ganado hoy. Ay, no. Ay, Azul, hija, ven, vamos a hablar un momento. ay, no, papi, es que usted vea lo que hice. Toda tonta. Son situaciones en la vida que tienen que pasar. Ven, vamos a hablar. Hay que tranquilizarnos y poder pensar con claridad qué es Pero ellos ahora lo que perdieron por mi culpa. Mi es un equipo equipo. Y todos los trabajos en equipo son hechos por diferentes personas, no perdieron por tu culpa. Tienes que pensar en esto como un aprendizaje para que el día del mañana tú puedas ser mejor y para que salgas adelante con tu equipo y que tus compañeros sigan queriendo jugar contigo como lo han hecho hasta ahora. Incluso, mira, te traje algo para que puedas mejorar. Es una pequeña libreta o bueno, bien un diario. un Está diario. hecho, sí, te lo voy a dar para que lo puedas ver. Está hecho para que puedas llevar un poco mejor lo que es el planeamiento de tus entrenamientos y que vayas anotando todos los días cada vez que lo haces bien, para que te des cuenta que todos los días hay victorias y hay derrotas y que es importante ver que el peso de tus victorias muchas veces va a ser más que el de las derrotas y las derrotas solo están hechas para poder mejorar y obtener aún más victorias. Esto es algo que tienes que pasar para poder mejorar. ¿De verdad crees que puedo seguir jugando? Creo que puedes seguir jugando y haciendo muchas cosas más. Eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Gracias, papi. Lo voy a atesorar con todo mi corazón. Me alegra saber que te gustó. Espero que sea así. Ay, qué cosa más divina. Les quedó, es fabulosa, Celeste, me llegaste al alma y yo quiero un papá como Ramón. Me comenta el ejercicio, Camila, por favor. Jason, quédate ahí, por favor, un segundo para que Camila te comente el ejercicio. Cami, Sí, profe. Sí. Ahí ya. Listo. no importa, lo técnico no nos va a detener. Camila, ¿estás ahí? O si no, Anthony. Hola, Anthony. Chiquis, Anthony o Camila comentando. Profe, si no, yo quisiera hacer un comentario. Por favor, Eh, gracias. bueno, no, me gustaría quizás compartir que una situación muy relatable. eh, yo también creciendo justamente pasé por situaciones súper similares y me acuerdo que sí, el apoyo de mi papá en específico siempre fue clave como para en ese llanto y en esa situación de uno sentir que todo el mundo lo odiaba, ¿verdad? Porque es hasta esa culpa de que los compañeros sienten que uno literal
arruinó todo el esfuerzo que hicieron y, o sea, la sensación es terrible luego tener que volver a verle la cara después. Y me acuerdo que sí, o sea, él lo que siempre me decía era que fuera como la mantequilla y le resbalara. Era la frase de él. Casi, casi Lindo. que me decía que me mantuviera bien neutral y que nada más obviara los comentarios de los demás porque siempre iban a estar juzgando. Entonces, Dino, me pareció muy bien el comentario de Jason overall y a Celeste se lo creí mil también. Ey, Sí, sí, Celeste, es excelente, la verdad. fabuloso. Vean cómo el teatro, aún en estas condiciones, en una pantalla, tiene el poder de tocar a las otras almas que estamos al otro lado. A mí me tocó muchísimo la actuación de Celeste. La dejaste un poquito sola en la primera unidad. Te quedaste como por otro lado, para allá y para acá pensando y tenías una gran verdad. Pero ahí yo creo que el papá le dice, venga, ¿verdad? Y ella no quiere hablar ¿verdad? Y la dejaste un poquito sola, tan eso que Celeste volví a ver pensando en qué momento ibas a interactuar con ella. Nada más tendría esa observación. Yo creo que la elección de lo del diario fue muy interesante, ¿verdad? Porque como que le dijo, usted tiene una vida más allá del juego. En el deporte a veces tenemos tanta pasión como nos acaba de compartir tan divina esa vivencia de José David, tenemos tanta pasión que a veces no miramos que es un juego y que los juegos tienen victorias y tienen derrotas, ¿verdad? Y que la vida es así. Así que sí necesitamos un poco de la mantequilla del papá de José David, todos. Me gustó mucho la idea del diario. Creo que es una idea como muy profunda, muy poderosa, para que ella vea que habrá otro día, ¿verdad? Me hubiera encantado que la miraras más cuando uno está interactuando aún en una pantalla, ¿verdad? Es muy importante convencer al público de que hay una interacción, ¿verdad? Y si bien estamos los dos viendo así, ¿verdad? Yo puedo hacer que la miro, ¿verdad? Y que estoy pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Ese elementito le hubiera dado un poquito más de credibilidad, pero estuvo fabuloso el ejercicio. Te felicito. Sí. Vamos con Alcohólicos. Gracias, Esta es profe. una historia, fabuloso. Esta es una historia que escogieron varias personas, así que vamos a hacer dos grupos, uno de tres y otro de dos. Si Celeste me ayuda con la convocatoria, voy explicando o repasando las líneas de acción y circunstancias. Esta es una historia que se las trae. Necesitan una botella y en esta, el protagonista no es una persona estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, sino que es su papá o mamá, de acuerdo a quien haya escogido el alcohólico. Celeste, ¿estás convocando? Sí, ya, bueno, ya había, las que van a entrar son Emily, Alia y Steven. Ok, Alía, Steven. Alía, Steven Y Emily. y Emily. ¿Listes, por favor, chiquis? Ok, entonces en este caso tenemos un papá y dos mamás. ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia aquí es la del papá, o en este caso, como quieran y hayan planeado hacerlo a Lía y Emily, puede, porque el personaje de la historia original es un papá, es un varón. Y eso es porque en Costa Rica el alcoholismo excesivo, las personas que ya se enferman de que no pueden vivir sin tomar alcohol, es por cultura, ¿verdad? Una circunstancia que es el 97.7% del alcoholismo excesivo en Costa Rica son varones. Y eso nos da, pum, una evidencia cultural de que hay algo en la construcción de la masculinidad en nuestro país que les instala a las personas desde el modelaje más temprano de que es muy hombre quien más toma, ¿verdad? Es más, eso es una tontería que hay que desagregar.
Si bien uno no tiene que ser puritano y puede tomarse un traguito para celebrar, pues el alcoholismo excesivo lo que hace es denigrar a las personas y hace perder el control, ¿verdad? No es una seña de masculinidad, ni de fortaleza, ni de capacidad sobresaliente, ¿verdad? Y es algo que tenemos que ser muy críticos, ¿verdad? Culturalmente, porque muchas veces en nuestras amistades, en nuestras fiestas, pues se promueve consumo excesivo, ¿verdad? Innecesariamente excesivo de alcohol, este, y parece que está ligado también con esa dificultad que hay para expresar las emociones, a veces, ligada a la tradición de lo que debe ser un hombre. Este, entonces, esta es una historia que le pasó a un hombre, pero si Alía y Emily quieren plantearlo como una mujer, no importa. Ustedes aquí tienen libertad de poder incluso tratar, siendo un hombre o una mujer, de hacer como Celeste hace de niña o de viejito o lo que sea, tratar de meterse en cómo será el pensamiento de ese papá. ¿Verdad? ¿Me expliqué, chiquis? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, la circunstancia es que este personaje es el papá de una persona, es más, le pasó, la historia esta sucede mientras la persona estudiante del TEC es estudiante del TEC, el antecedente es que se metió en una especie de extraño, mm, extraño porque era muy obvio que se estaba pasando, pero no se dio cuenta, ¿verdad? Extraño consumo excesivo de alcohol. Empezó yendo los viernes, los de pago con los compañeros de trabajo y había un bar que se llamaba Las Condes, donde todo el grupo de la oficina iba y se quedaban. Y esta persona no logró controlar eso. Y de ahí pasó a ir todos los días y de ahí pasó a el día de pago gastarse mucho del salario, porque era una persona profesional, trabajaba en un banco, ¿verdad? Esta persona, y empezó a faltar, empezó problemas en el hogar, se rompió la familia, perdió el trabajo, fue despedido, o sea, fue poco a poco por el consumo excesivo de alcohol, perdiéndolo todo hasta que terminó viviendo en la calle. Este personaje que vamos a ver vivió en la calle 2 años, como esos que desgraciadamente nos parten el alma en cada acera ahí alrededor del campus, ¿verdad? Y personas durmiendo en este momento en la acera mojada, ¿verdad? Con un carro. Em, ¿Por qué una persona llega a estar atrapada en este tipo de adicción, ¿verdad? Bueno, hay mucho de cultural, como les decía, ¿verdad? Y hay mucho también de una dependencia de esa sustancia, en este caso el alcohol, para poder ayudarse a atravesar la vida, ¿verdad? La vida tiene muchas cosas, ¿verdad? Muchas adversidades. Y esta gente hace como una dependencia, con tanta energía se tiran. Hoy algo le salió mal, se tiran un tapiz. Sí, José David. Corazón, ¿querías decir Em, algo? sí, bueno, a ver, yo cuando estaba un poco, bueno, hace unos años, como que pensaba mucho en eso, ¿verdad? En qué es lo que lleva a la gente a esas circunstancias. Y como que después de escuchar tantos testimonios, dice, ¿verdad? La verdad es que siempre son historias separadas, siempre es como algo ahí que les pasó y que los llevó a eso. Entonces, verdaderamente es difícil establecer un patrón, pero es cierto lo que decís justamente, y de hecho es algo que yo y siento que casi que toda la fuerza laboral, y de fijo todo el mundo aquí en algún momento va a sentir, que es la presión de tener, por ejemplo, que trabajar 40 horas semanales, tener una carga y una presión tan enorme, esa cantidad de responsabilidad y uno sentir que no da abasto con todas esas cosas y además otros problemas, ¿verdad? Afuera. Pero sí, o sea, yo en lo personal que he visto tantos testimonios de gente que se vuelve adicta desde el mismo trabajo, porque, bueno, yo trabajo en la industria de call centers y cosas similares, entonces
uno ve mucha gente adicta a demasiadas sustancias, pero igual en las industrias de otros trabajos mucho más físicos como la construcción y otras cosas, uno sabe que la gente dice, o sea, no sobreviviría a esos turnos de no ser por esas sustancias y muchas veces eso es lo que los lleva luego a otras circunstancias peores, pero sí quisiera decir como que el sistema es hipócrita porque nos obliga a trabajar en condiciones que no podemos mantener y luego cuando la gente quiere acceder a ciertas sustancias, hay pues todo un problema, ¿verdad? Porque no hay un control y Ah, también es muy qué penalizado, digamos. qué valiosa su reflexión y y compartir su experiencia de pensamiento sobre este tema. Coincido totalmente. Alía, ¿querías decir algo, corazón? Yo creo que siguiendo lo que dijo José David, es completamente cierto el hecho de que la sociedad nos exige a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser una persona adulta joven, adulta mayor o adulta intermedia, por así decirlo, pero siempre se nos exige que tenemos que estar bien mentalmente, que tenemos que estar bien físicamente, que tenemos que saber gestionar nuestras emociones, pero nunca se nos brindan las condiciones adecuadas para que nosotros podamos desarrollar cada una de esas cualidades. Se nos pide que, por ejemplo, lleguemos con paciencia, que tengamos empatía, que siempre tengamos motivación, que seamos personas proactivas, pero el ambiente laboral es pésimo, los horarios son malos, la paga a veces es incluso peor. Se nos dice de que sí o sí tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y a llevarnos con los demás, pero un psicólogo tal vez puede ser carísimo o uno pide permiso para ir a una cita, etc. Y lo rechazan porque no lo ven como algo importante, a no ser que estén en su lecho de muerte en el hospital. A veces incluso las mismas familias, de hecho en eso me voy a hacer yo para hacer mi actuación, pero a veces las mismas familias ponen tanta presión que no se dan cuenta que la otra persona también es un ser humano que ocupa ayuda, que ocupa sentirse resguardado, sea hombre o sea mujer, también necesita sentirse apoyado y no siempre juzgado o criticado. Qué fabulosas reflexiones y wow, realmente muy feliz del humanismo que siento en estas reflexiones, en estos pensamientos y de la importancia de que nos convirtamos en factores de mejora, ¿verdad? No solamente en esa gente que te receta psicologías baratas de sea empático. Yo sé que yo hablo mucho de empatía y de control emotivo, pero no en el sentido de convertirnos en robots y en autómatas que no sienten, ¿verdad? Sino en personas que sabemos que la vida es dura y que aprendemos a viajar con solidaridad, con reflexión, con comprensión y también con la capacidad de parar un momento y de dar alegría y propiciar alegría a las personas que amamos. ¿Verdad? Y hacer algo por mejorar el mundo, porque si no estamos fritos, ¿verdad? Si estamos todos aquí en una carrera loca por tener cosas y tener éxito y esos mandatos que Alía, wow, tan profundamente nos acaba de comentar. Entonces vamos a ver este ejercicio. Primera unidad, el personaje salió del alcoholismo. Después de esa historia de calle horrible, salió a través de una organización solidaria que es muy interesante, tiene muchos años, se llama Alcohólicos Anónimos. Y son personas que han estado en alcoholismo que aconsejan y contienen y apoyan, porque salir del alcoholismo es muy duro. Dicen que es una cosa hasta física, ¿verdad? Que si usted no toma alcohol ya le dan los diablos azules y una serie de síntomas súper desagradables, igual que otras drogas, que no es nada más voluntad, ¿verdad? Es voluntad, pero además voluntad que atraviesa mucho dolor. Este personaje logra salir, consigue un trabajillo, ¿verdad? En una bodega y en la bodega a los meses hay un robo y esta persona es acusada de que se robó una caja de inventario. No es culpable. Entonces, otra vez recibe una carta de despido por pérdida de confianza, saque el locker, le revisan al salir de la empresa. Vemos esta historia sucede cuando el personaje que fue alcohólico o alcohólica, logró salir hace más de un año, año y medio, no prueba alcohol,
tiene un trabajito y está tratando de retomar la relación con su familia, sobre todo con su hijo estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, que es quien contó esta historia. Está en eso cuando recibe ese golpe, ¿verdad? Y esa humillación de ser acusado injustamente por ser la persona que es, que tiene la historia. Entonces, vemos al personaje llegando al cuarto donde vive, que es un cuartito de un único ambiente, sala, comedor, cocina, camita, muy enojado, trae la carta de despido, ¿verdad? Y pasó al chino de la esquina y se compró una botellilla de guaro. Trae la botellilla, ¿verdad? Por eso necesitan una botella, aunque sea de cualquier cosa. Entonces el personaje viene muy enojado. Cuando uno lo humilla, qué terrible, ¿verdad? Que es cuando uno lo tratan quitándole humanidad, ¿verdad? Como si no, como decía muy bien ahora José David y Alía, ¿verdad? Y a veces la gente no se da cuenta del valor que puede tener en unas palabras o una carta o una expresión o una mirada incluso, ¿verdad? Para hundir a un ser humano, ¿verdad? Entonces se siente muy, muy humillado, humillada, muy enojado con eso y se compró esa botella porque sabe que con esa botella eso se le olvida, ¿verdad? De alguna manera, como decían muy bien ahora los compañeros, con ciertos consumos excesivos se convierten en muletas incontrolables porque hay cosas que la gente no sabe cómo procesar y que le duelen mucho. Y eso por lo menos les quita la sensación de enojo, ira, humillación. Entonces trae la botella. En la primera unidad el personaje llega con eso al cuartillo donde vive. En la segunda es esa lucha interna, ¿verdad? Sabe que si se toma aquello se va en la tira, ¿verdad? Porque saben que una persona que ha estado en alcoholismo con un traguito que se tome, otra vez vuelve a tener que estar tomando todo lo que pueda, vuelve atrás. Pero también sabe que eso le quita la frustración, la humillación, el enojo, que eso le hace olvidar. Entonces vemos al personaje debatiéndose entre si tomar o no, en la de menos destapa la botella, la huele, y ahí aparece el contacto visual con un objeto que le va a recordar su lucha, que le va a recordar que tiene gente que lo quiere o la quiere, a pesar de que se ha equivocado, que todos nos equivocamos, ¿verdad? Y logra contener la tentación de tomar. Es un gran ejercicio y vamos a ver a Lía, Emily y Steven haciendo esta historia simultáneamente, las tres personas a la vez. Por favor, pongan su cámara. Muchas gracias. Se ponen en posición de inicio. El personaje llega con la carta de despido, etcétera. Y comenzamos en 1, 2 y 3. Otra vez, siempre lo mismo. Al final no les importó que yo haya dejado tanto tiempo en esa empresa, que me haya esforzado tanto por salir adelante, que les haya demostrado que yo no había sido, y ahora sí me dijo esto y no puedo ir a la casa porque Catalina se va a enojar, no puedo decirle nada porque luego no me van a querer de jefe a la niña, Lo solucionaría todo. no puedo hacer nada, ya no sé qué hacer, estoy cansado de intentarlo y de nunca poder porque siempre hay una cosa que me bota una y otra vez.
Extraordinarios los tres, me encantaron. Por favor, regresen, Steven y Emily, para el comentario que le voy a pedir a Jason. Jason, ¿estás ahí? Yo sé que sí, porque no se ha retirado nadie de esta hermosa clase. Jason, Hola, ¿puedes profe. hablar? Sí, Ok, profe, es que adelante con el comentario, corazón. claro que sí. Déjame nada más. Como es que no sé, cada vez que muteo no puedo volver a hablar, pero ya lo logré arreglar. Ahora sí. Bueno, en realidad creo que de parte de Alaya, perdón, no me sigo con el problema, más de su nombre. Ella como que habló más, o sea, sí trató de que en su actuación fuera un poco más hablado, entonces por ahí se entiende un poco, ¿verdad? Lo molesta que ella está. En cambio, tal vez al compañero Steven, pues, o fue que la escuché más a ella o a él casi no se le escuchó, ¿verdad? Ese momento en el que en la actuación está intentando expresarse de alguna forma con palabras, pero ya como analizando un poco la hoja, como esto es verdad, ¿verdad? Pero en realidad creo que todos lo hicieron bastante bien. A Emily con sinceridad la vi poco, o sea, como que estaba concentrado en ellos dos. Y es que como soy desde el sale, entonces los dos cuadritos como que están muy pegaditos. Ok, gracias, Jason. De mi parte, aquí más bien tenemos la ocasión de ver como una misma historia, eh, cómo fluye desde la manera de sentir, le están prestando su capacidad de sentir al personaje para darle vida, puede tener diferentes enfoques. Me gustó mucho la propuesta de Alía porque estaba iracunda, estaba enojada. Hiciste un hombre, ¿verdad? Eras un hombre. Ajá. Eras un hombre y ella usó el recurso de estarle contando a alguien lo que le había pasado a través del celular. Por eso hablaba más, ¿verdad? En cambio, Steven estaba tragando grueso. Incluso cuando arrugó el papel y lo tiró enfrente, todo estaba pasando en la cabeza de él, pero yo le oía el pensamiento. Estabas tan humillado y tan enojado, ¿verdad? En cambio, Alía estaba contándole la injusticia y lo furioso que estaba a su interlocutor. Emily no se entregó a un soliloquio, ¿verdad? Incluso Emily fue de los tres la persona que al principio presentó la botella, antes de sacar el papel, ¿verdad? Presentó la botella, venía ya pensando en que se iba a tirar ese consuelo falso, ¿verdad? Es, que venía ya pensando, ya me voy a tomar esto y ya se me va a quitar esta sensación de enojo. Entonces fue muy interesante las tres versiones de la misma historia, ¿verdad? Yo vi debatirse muchísimo a Steven con la botella y luego a Emily, debatirse, y en cambio Alía nos entregó una cosa de decisión de tirar la botella y todo lo que se encontró a un basurero, ¿verdad? Luego de que el objeto le permitió la transición. Creo que nos mostraron cómo a veces uno está en un límite, ¿verdad? Y cómo a veces el ser humano tenemos que tener muchísima compasión y autocompasión, porque la vida es muy dura, ¿verdad? Y a veces todas yo quisiera retomar muchísimo lo que Alía y José David al principio comentaron. A veces nosotros nos convertimos como en dadores de recetas, y el teatro nos enseña que el ser humano es una hondura muy grande y que nuestra capacidad de empatía no es hacer que uno sabe ni dar recetas, ¿verdad? Es tratar de ponernos en la manera en que está sintiendo y viviendo algo el personaje y ser solidarios y acompañarles. Incluso el papel de AIA que Alía tenía, fue muy interesante el uso de ese recurso porque el personaje de ella pidió ayuda por el teléfono. En cambio, Steven y Emily nos propusieron, era una
pulserita, el de los dos, ¿verdad? ¿Qué era tu objeto, Emily? Porque el de Steven sí vi como una pulsera. Ajá. Era como la pulsera de tu hijo, Sí, algo así, o de alguien querido. Ok. sí. Ok, el objeto tuyo no lo vi, Alía. ¿Qué era tu objeto? El papelito, por Estás eso lo muy... estaba buscando. Ah, era el papelito que buscaba. Ah, genial, genial. Ok, extraordinario los tres. Me convencieron totalmente. Yo les creí toda la historia y tuvieron una gran concentración y escogieron una historia muy difícil. Vamos a ver de último de la clase, la otra gente con las otras historias quedan para la próxima. Las dos personas que nos faltan que eligieron el mismo ejercicio. ¿Quiénes son, Celeste? Son Justin y Christian. Justin y Christian. Ok, nos repetimos y continuamos con ustedes. Se ponen en posición de inicio y comenzamos en uno, dos y tres. Dios. Dijeron, después de tanto trabajo, No puede ser, Dios, ¿cómo me han despedido? lo único que ya, ¿Y ahora qué voy a hacer? ya no me queda Tengo nada. que pagar el carro, tengo que pagar la casa. Goyo, debe haber sacado esa pantalla a cuotas. Dios, Y la traje fue por algo. se podría solucionar todo. Pero ya había dejado eso. Pero Pero podría tal vez por ahora. No sé si deba. No. Ay, cómo me gustó, Cristian y Justin. Alía, ¿nos ayudas con el comentario? Me pareció genial que los dos sí tuvieran una botella con licor. La verdad, Sí. a mí me faltó eso. Pero Justin llegó sumamente enojado, sumamente eufórico, llegó como pataleando, como haciendo berrinche, pero por la cólera que tenía con la empresa y por lo que le acababan de hacer. Christian se veía como frustrado, se veía muy pensativo, se veía preocupado, estaba como ansioso de qué va a pasar ahora. Justin estaba centrado en qué acaba de pasar, o sea, en el pasado, Christian estaba viendo en el futuro qué puede pasar o qué no voy a poder hacer. Entonces fue vacilón porque los dos, uno se centró en un lado, el otro se centró en otro lado, pero los dos transmitieron muy bien el enojo y la preocupación. El hecho de como Christian, por ejemplo, creo que lo que estaba viendo era un compás. El hecho de como Christian ve el objeto y se pone a pensar, yo por ejemplo lo tomé como si estuviese viendo un relicario y tuviera ahí la foto de su hijo o de un ser amado. En cambio, en Justin me quedé más que todo como en el enojo, porque yo también acto desde el enojo, entonces me quedé como en el enojo y sentí como si hubiese sido yo, la verdad. Ajá, buenísimo, buenísimo. Al finalizar le voy a pedir un comentario general a nuestra querida Celeste que ha estado ahí cuidándonos y ordenándonos y poniendo la música y todo eso para también escuchar su criterio mientras hago mi comentario. Justin, como muy bien te observó Alía, lo más logrado fue esa ira que sentimos y la botella y oliste y la destapaste y, ¿verdad? Tuvo esa intensidad. Comunicaste muy bien cómo es que a uno le den una bofetada, ¿verdad? Porque es que es algo muy terrible recibir eso. Pero el ejercicio, no, yo le hubiera modulado el tempo más. Fue muy rápido. Viste que terminas el debatirse, el pensar, ¿lo hago o no? Fue muy rápida.
¿verdad? Y acordate que en esta es usar para atravesar la adversidad y para lograr la fuerza que uno tiene, pensar en la gente que uno quiere, ¿verdad? Entonces, esa parte yo la hubiera hecho un poquito de mayor duración, porque duró mucho la primera unidad del enojo y la botella y todo, que estuvo intensísima y muy bien lograda, pero muy rápido lo de la foto, ¿verdad? Como observación, pero muy bien, Justin. Y a Cristian yo le creí todo, desde Goyo y lo que la pantalla que sacó, qué genial, todos los elementos que le inventaste, ¿verdad? Y el momento, vieron que todo el tiempo que él estuvo viendo, que yo no sé qué era lo que tenías, que era esa cajita blanca. Pues, ¿Y qué era fue, eso? era como lo que decía Lía, como decir, no sé, una foto o algo así, algo de familia. O sea, esa fue como la idea. Ya, pero no era una foto real. No, no, es que no tenía Yo ninguna. también, ok, perfecto. Ah, ajá, ok. Es que cuando veías ese objeto, yo veía al personaje como remontando, desde la brumazón inicial de Goyo y todo eso, remontando, pensando en la fuerza que te daba. Perdón, esa relación me encantó. Celeste, Sí, aquí estoy. Ok. Voy a encender la cámara mejor. Bueno, no, en general todo me pareció demasiado, demasiado bonito y como lo interpretaron y demás. Creo que siento que hay cierto apoyo cuando uno tiene como la persona, digamos, con la que está actuando, porque hay cierto apoyo, digamos, de que usted hay una acción, reacción, ¿verdad? Y de cierta forma es un toque como más, aunque sea improvisado, es un toque más fácil que estarlo haciendo solo. Y lo mismo que vos decías en algún momento, lo del pensamiento. A veces no hay que decir exactamente lo que pensamos para demostrar que estamos pensando eso. Creo que a muchos se les comió eso, pero digamos es algo que se va trabajando y que perfectamente se puede hacer mucho con las expresiones de la cara, con las manos, con los gestos y a veces no decir específicamente estoy mal para dar a entender que estoy mal, ¿verdad? En general todo muy bien. Algo que noté fue que algunos volvían a ver la cámara como asegurándose. Entonces creo que igual, creo que eso lo habíamos visto en una clase pasada, entonces es como nada más como tener ese cuidado, como de verdad meterse mucho en la historia y de verdad creérsela, porque al fin y al cabo esto es un juego, hay que vivirlo, la escena, entonces no se preocupen por la cámara, no está ahí, en ese momento no está ahí, ustedes están en su historia, están metidos y lo hacen súper, súper bien. Y ojalá, algo que también noté, alargar los finales. Creo que era algo que hablaba Ale ahora, que creo que le decía a Justin. Hay momentos que se pueden alargar y no son como, no son reiterantes, sino que son necesarios para que a uno le lleguen más. Entonces, nada más como eso, pero en general, súper bien todos y bien, buen trabajo. muchísimas gracias, súper lúcido, y muy contenta. Qué regreso triunfal de nuestros días asincrónicos, y con estos días de lluvia que hacen que uno diga qué bendición poder hacer esta clase, pero también uno tiene la preocupación de hacerla muy bien y darle sentido. Y gracias al trabajo de ustedes es que eso se logra. Nosotros no podemos hacerlo solas. De hoy en ocho, entonces, continuamos tema y empezamos el que sigue y vayan haciendo los subgrupos para el examen de la primera unidad, porque terminando este tema, vamos a hacer el examen de la primera unidad, que es lo mismo, es hacer una pequeña línea de acción, pero en grupo, ¿verdad? Vamos a hacer unos cuatro grupos de unas cinco personas, ¿verdad? Que van a hacer una pequeña historia juntos. Nosotros les proponemos que sea un radioteatro para que se grabe nada más la actuación, las voces, y no tengamos todavía eh, como el tema del video y la edición y todo eso. Este,
Les estamos subiendo el material de qué es un radioteatro, que es una de las técnicas tradicionales, ¿verdad? De uso del teatro, nada más haciendo la historia desde lo auditivo, ¿verdad? Que se las trae, ¿verdad? Porque es hacer la historia, actuarla y ponerle sonido diegético y extradígético. Pero eso será más adelante. De hoy en 8, continuaremos con tema y estaremos cerrando la primera unidad. Les felicito, qué clase más linda, más reflexiva, más llena de inteligencia, de sensibilidad, de profundidad, y les agradezco mucho por eso. Nos vemos de hoy en 8 y un abrazo.